Política Social en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Ha trabajado en diversos proyectos educativos y es director fundador del CIAS por la Paz AC. Publicó investigación etnográfica sobre las maras en Honduras en el libro En busca de la fraternidad perdida. Se tituló en el grado de magíster con la tesis Estrategias de Políticas Públicas de Seguridad, un análisis desde el enfoque comunitario. Y es coautor del libro Reconstrucción del tejido social, una apuesta por la paz y un camino para la paz, experiencias y desafíos en la reconstrucción del tejido social. Ha publicado varios artículos sobre seguridad, narcotráfico y pandillas. Actualmente es encargado del sector social de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Y Jorge, en conjunto con el licenciado Óscar Daniel Torres Rosales, coordinador de investigación del Centro de Investigación y Acción Social CIAS por la Paz AC, coordinó la producción del libro Policía Municipal y Organización Comunitaria, un desafío para la paz, cuya presentación nos reúne aquí hoy. Jesús Pablo Lemus Navarro, originario de Guadalajara, Jalisco, nació el 18 de julio de 1969, licenciado en Administración de Empresas y Emprendimiento por el ITESO, cuenta con una especialidad en Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE, cuenta con experiencia como empresario y periodista, fue presidente municipal de Zapopan del 2015 al 2021 y desde el 1 de octubre del 2021 es presidente municipal de Guadalajara. Por último, el doctor Alexander Paul Satirka Pacheco, de la Compañía de Jesús, es doctor en Teología Sistemática y Misiología en la Universidad de Innsbruck, Austria. Se ha desempeñado como superior de la formación de los escolares jesuitas, secretario ejecutivo de la Comisión de Teología de la Conferencia de Provinciales de América Latina, CEPAL, y vicepresidente de la Conferencia de Instituciones Católicas de Teología. Como docente, ha impartido cursos en la Universidad Iberoamericana, el ITESO, la Universidad Pontificia de México y la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fue rector del Colegio Máximo de Cristo Rey y de la Universidad Iberoamericana León. El 17 de enero de 2022 asumió como rector del ITESO para el periodo 2022-2026. Los recibimos con un aplauso. Antes de proceder con la presentación del libro, quisiera hacerle a ustedes, con el permiso del Presidium, una solicitud. Que tomemos un momento para reflexionar sobre la vida de Devani Escobar y las 5 chicas que fueron localizadas en Nuevo León en la semana pasada y los cerca de 100,000 desaparecidos con los que cuenta este país. Entonces, tomamos un momento, por favor. Muchas gracias. Compartimos con sus familias su dolor. Procederemos a trabajar el tema de la presentación de este libro, que tiene mucho que ver con esto que acabamos de reflexionar. Entonces, quisiera pedirle al maestro Jorge Atilano que por favor nos comparta su experiencia y nos dé sus comentarios sobre la coordinación de este proyecto. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias al Presidium, que hoy hace posible esta presentación del libro. Yo lo que quiero hacer es enmarcar la construcción del libro. Miren, desde el año 2011, como Compañía de Jesús, hemos estado preocupados por la situación del país en cuanto al tema de la violencia, y a partir de ahí se han hecho diferentes acciones para comprender qué está pasando y para dar una respuesta. En el año 2015 emprendimos una primera investigación para comprender por qué se detonaron altos índices de violencia en el país. Y este libro pues es
la tercera investigación y no se entiende sin los otros dos, ¿va? Entonces, el primer libro fue este, que lo presentamos también en este lugar, y fue un estudio para ubicar por qué se llegaron a estos índices delictivos, estos índices de homicidios en el país. Ahí lo que nos pudimos dar cuenta que lo que estamos viviendo es que se aceleró el proceso de individualización. Esto desdibujó los límites en la relación con los otros y hoy se hace difícil el autorregular la propia libertad. Y los referentes de poder, desgraciadamente, en México son muy negativos y esto se aceleró con la pérdida de elementos comunes y también el debilitamiento de la institucionalidad. Una síntesis en un minuto. Después, lo que hicimos fue emprender un programa de reconstrucción del tejido social, del cual surgió este otro libro que presenta una propuesta, cómo construir la paz, le llamamos la pedagogía del buen convivir. Este libro surge por los casos donde se implementó el programa y al observar dónde funcionaban unas cosas y dónde no, a partir de ahí se construyó la propuesta que así se le ha titulado, la pedagogía del buen convivir. Pero este libro se publicó en el 2019. Estaba preparada la presentación aquí en el ITESO, pero por la pandemia ya no la pudimos llevar a cabo. Pero al seguir observando los casos, nos dábamos cuenta, la gente nos preguntaba, ¿pero se redujeron los índices delictivos? ¿El resultado es que disminuyeron o qué pasó? Entonces nos dimos a la tarea de investigar dónde estábamos trabajando, en dónde sí se había reducido y dónde no. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que donde hubo reducción de delitos fue donde la policía se coordinó con la comunidad, hicieron un trabajo conjunto y eso hizo posible la reducción de los delitos. Entonces dijimos, vamos a hacer otra investigación para entender más cómo está funcionando este tema y el papel de la policía en cuanto a la construcción de la paz. Y fue que llegamos a este tercer libro. Este tercer libro sobre la policía y la organización de la comunidad. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero, ubicamos cuáles eran los municipios que en México han logrado reducir delitos a partir del 2011 con las estadísticas oficiales y que sostuvieron bajos índices delictivos en términos de homicidios dolosos, robo a casa habitación y robo de autos. Vimos cuáles eran los que tenían esa condición y a partir de ahí se definieron unos criterios de selección, la percepción de seguridad, la baja de homicidios, la inclusión de un enfoque de policía proximidad. Y a partir de esos datos hicimos una encuesta telefónica con los municipios, los 10 municipios que tenían una disminución de estos índices delictivos y seleccionamos 12 casos para poder investigar a estas policías. Entrevistamos a los directores, entrevistamos a grupos de policías de las áreas de investigación, de reacción y de proximidad y entrevistamos con grupos focales a ciudadanos, hombres y mujeres. Con estas 3 fuentes de información se hizo un análisis de los casos. De los 12 nos quedamos con 8 casos que cumplían los criterios que estábamos estableciendo y logramos identificar qué factores fueron los que permitieron la baja de los índices delictivos. Y ubicamos 18 factores. Eso es lo que menciono, la construcción del libro. ¿Qué veo de relevante? Ya nos dirán ahorita aquí los presentadores, pero de relevante es que se construyen unos criterios para la evaluación de las policías. Y se ve lo importante
de que la policía esté coordinada con la comunidad y que la comunidad esté dispuesta a colaborar con la policía. ¿Qué tenemos en común de estos 8 casos? Que son municipios donde la policía se capacitó para colaborar con la comunidad y la comunidad se organizó territorialmente para colaborar con la policía. Se construyeron espacios de evaluación, espacios de análisis delictivo y construcción de estrategias. La policía, bueno, son muchos casos, pero llama la atención en los índices que encontramos la policía de San Pedro Garza García y la policía de Cherán. ¿Qué tienen en común? ¿Qué descubrimos que tienen en común? Un elemento era el identitario, la pertenencia al lugar, pero otro elemento clave es que ambos tienen sectores, San Pedro 13, en Cherán 4, donde en Cherán son asambleas de manera semanal, en San Pedro son asambleas cada 3 meses, donde la gente evalúa la política de seguridad y se llegan a acuerdos y se le da seguimiento. Ese es como uno de los principales hallazgos. Esto es lo que yo pondría en la mesa como contexto del libro. Vemos que hay aceptación, nos agrada esto ponerlo a disposición de las direcciones de policías. Este libro para mí es un reconocimiento al papel de las policías, porque la policía municipal es el eslabón clave o para controlar un territorio por parte del crimen organizado o para construir la paz. Y yo creo que en estos tiempos la policía ha sido descuidada y en muchos municipios del país pues cooptada. Entonces este libro representa también visibilizar lo importante de la policía en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Qué importante lo que mencionas de la colaboración entre la policía y la comunidad. Creo que esto es un trabajo de todos y no podemos dejarlo, abandonar la tarea que nos toca como ciudadanos de la seguridad, ¿no? Y encontrar esos espacios de identidad y de comunicación me parecen súper relevantes. Le voy a pedir a continuación a la doctora María Eugenia Suárez, que nos acompaña en línea, que si nos puede compartir, por favor, sus comentarios. Gracias, Mayra. Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias al ITESO por invitarme a estar esta tarde aquí con ustedes. Y unas gracias muy especiales a CIAS por la Paz, a los coordinadores, a las y los colaboradores de esta investigación que hoy entregan a la ciudadanía este valioso libro titulado Policía Municipal y Organización Comunitaria, donde podemos encontrar toda una serie de evidencias para pensar colectivamente qué policía queremos en democracia y cómo atajamos la deuda histórica que tenemos como país con las transformaciones profundas que requieren nuestras instituciones policiales, fundamentalmente en su cultura organizacional, su estructura administrativa y su proyección pública. Ciertamente algo hemos avanzado en las últimas décadas. Sin embargo, se trata en muchos casos de reformas parciales que adquieren su propia fuerza e impacto dependiendo de las voluntades, de los vaivenes políticos y de los contextos locales, como nos lo permite comprender este libro a través de los 8 casos que estudia y que nos permite preguntarnos cómo se inserta el modelo de policía comunitaria en el marco de la reforma policial democrática. Yo estoy cierta que es en el desafío de la reestructuración institucional bajo la ruta del fortalecimiento de los esquemas democráticos, donde el modelo de policía comunitaria toma viabilidad y se inserta como un instrumento clave para coproducir comunitariamente seguridad. Este modelo adquiere sentido al plantear un cambio profundo en el pensamiento policial convencional, pues va mucho más allá de la gestión tradicional de la seguridad autoritaria aislada de la sociedad y busca sobre todo construir instituciones modernas, democráticas, eficientes y abiertas al control ciudadano. La complejidad de este modelo radica, entre otras muchas cosas, en la comprensión de su alcance y desarrollo.
La evidencia irrefutable de ello es que en el caso mexicano se parte de acciones de policía comunitaria y no de reformas macro que afecten a toda la institucionalidad. De ahí que la filosofía y sobre todo las actividades que surgen no deben considerarse como un modelo aislado dentro de un sistema de seguridad, sino por el contrario, como una contribución holística de las instituciones de seguridad, donde estas iniciativas, como las que refiere el propio libro, pueden propiciar cambios estructurales y operativos en un marco de reforma policial. Hay que reconocer que el cambio estructural y operativo aludido en la filosofía de la policía comunitaria no hace que ésta deje de ser reactiva, ni pase por alto la inteligencia policial como fundamento de sus actividades. Por el contrario, añade a las funciones convencionales la prevención y, por supuesto, el acercamiento a la comunidad, lo que puede ir generando relaciones estratégicas globales ante los fenómenos de la violencia y la inseguridad. En este sentido, la policía comunitaria pues no se convierte en el lado amable de la seguridad, sino en una forma de potenciar actividades actuales de la policía y adicionar acciones preventivas y de resolución de problemas para el beneficio de la población. Visto así, resulta prudente también preguntarnos en qué cargo recae la responsabilidad sobre la policía y sus potenciales transformaciones. La pregunta parece de fácil respuesta y se acepta que la responsabilidad que la responsabilidad la ostenta quien encabeza la institución policial. Eso me parece cierto en principio, pero entonces, pues, ¿qué responsabilidad sobre la policía recae en quien encabeza el gobierno del cual ella depende? No olvidemos que existen dos tipos de responsabilidades, la responsabilidad operativa y la responsabilidad política. La primera recae en quien encabeza la institución policial y la segunda en quien encabeza el gobierno del que depende la institución. La responsabilidad política sobre la policía será legítima de origen a través del voto y legítima en el ejercicio del gobierno si y solo si los gobiernos electos cumplen con el mandato que recae sobre ella configurado desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, legalidad, eficiencia, profesionalismo, objetividad, respeto a los derechos humanos, identidad civil y orientación de servicio. Por tanto, responsabilidad política del gobierno electo imponer las condiciones para cumplir ese mandato sobre quien ostenta la responsabilidad operativa. La teoría, pues, habla de una relación de control político superior desde el gobierno electo, el cual cede el control operativo precisamente a quien ostenta la responsabilidad operativa dentro de un margen relativo de autonomía que en ningún caso puede exceder los límites impuestos desde aquel. La experiencia internacional nos enseña también que esto suele obviarse y la consecuencia es que una y otra vez la policía enfrenta problemas, ¿sí? La policía cuando enfrenta problemas resulta que no está claro qué policía se quiere, porque las y los funcionarios electos pues no cumplen con la responsabilidad política de liderar el cumplimiento del mandato policial que se les ha encomendado. Cuando así sucede, la policía responde por sí y ante sí a qué hacer y cómo hacerlo sin el fundamento político que debe dar contexto, el sentido, los límites y sobre todo el apoyo para ofrecer estas respuestas. Entonces, pues se modifica e incluso invierte de facto la relación y la responsabilidad operativa queda muchas veces fuera del control o por encima de la responsabilidad política, provocándose regularmente una fractura en el contrato social, de manera pues que la institución termina apartándose de su mandato legítimo superior. La evidencia de esto pues suele ser la crisis de confianza recíproca policía-sociedad, que es de suyo uno de los principales problemas que enfrenta cualquier acción de policía comunitaria. Esta responsabilidad política en el poder ejecutivo puede ser vista pues como una moneda de dos caras. Uno es el control y la otra es el soporte. Es decir, la policía solo cumplirá su mandato en una democracia constitucional si es contenida y a la vez es apoyada desde el ámbito de aquella. Uno de los motores de la crisis policial en México es precisamente que los poderes ejecutivos se desresponsabilizan de lo uno y de lo otro. Cuando la policía es dejada a su suerte desde el poder ejecutivo, es ella la primera que pierde, inhabilitándose desde sus necesarios equilibrios entre los poderes que ostenta y los sistemas de control que necesita.
pero además acortándose el acceso a los recursos mínimos para, en efecto, ser un servicio público profesional. El postulado principal, resultado de esto, es que el primer ingrediente para construir la mejora policial profunda y sostenida es el liderazgo político del poder ejecutivo del que depende la policía. Y en sentido opuesto, la ausencia justamente de este liderazgo es un debilitador de alto impacto. Yo tengo la firme convicción de que no habrá reforma policial democrática donde no haya liderazgo político responsable, directa y permanentemente involucrado en ella. Policía municipal y organización comunitaria aporta muchos elementos para profundizar y comprender lo que ha significado la ausencia de liderazgos políticos para transformar las instituciones policiales y nos muestra que nuestras policías están llamadas y urgidas hoy a actuar desde una actitud altamente positiva de prevención y de anticipación de los problemas desde una perspectiva interdisciplinar. En definitiva, pues hablamos de pasar de una filosofía eminentemente reactiva a otra básicamente proactiva, lo que ofrece justamente el modelo de policía comunitaria. En las sociedades modernas y democráticas no basta con que la policía sea un representante del Estado, un agente de autoridad, ni que sea un buen defensor de la ley. Debe de ser percibido, además de todo ello, como un factor de integración social, como un miembro más de la colectividad, trabajando profesionalmente desde esa misma colectividad y con el resto del tejido social. Las valiosas aportaciones de este libro refuerzan mi sensación que desde el análisis riguroso y la discusión multidisciplinar entre diversos actores sociales sobre los diferentes aspectos de la policía, sí podemos avanzar en el conocimiento y con ello pues, ayudar a configurar la policía que nuestra sociedad demanda y que el futuro exige. Enhorabuena y pues sobre todo mi deseo de que este libro llegue muy, muy lejos. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Tu visión tan puntual y estudiada del tema, la verdad es que aporta mucho a la conversación. Muchas gracias por ser parte de esta presentación. Y me gustaría pedirle a Miguel Ángel si nos puede compartir también sus observaciones. Muchas gracias. Quisiera iniciar con una petición. Primero, agradecer la presencia de Jorge y de Elías por esto y también felicitarle por su cumpleaños reciente. Esa es la concesión que me permito hacer antes de iniciar con el análisis. Yo voy a partir desde lo propio que viene en el libro y lo que voy a hacer es partir de los mismos elementos que está el elemento teórico, es decir, hace un análisis que me parece que es lo fundamental que se tiene que hacer en cualquier elemento de la policía, es decir, un análisis del contexto. Segundo, hace, digamos, no solo un análisis teórico, sino un análisis de la realidad, para partir de eso, entonces, focalizar no, y le voy a poner entre paréntesis, la policía comunitaria, sino la policía de cada lugar, de cada comunidad. Creo que ese es uno de los grandes aciertos. Si no estamos hablando de el modelo, lo que se presenta aquí es que no existe el modelo. Ese me parece que es uno de los grandes tinos del libro. Es decir, no hay el modelo. Lo que hay es policía y la policía debe de responder a la comunidad. Entonces me parece fundamental. Voy a poner los elementos teóricos que el mismo libro refleja y que me parece que son fundamentales para no perder de vista el elemento de qué es la policía. Y eso es fundamental, porque responde a qué es la policía. Eso es fundamental, porque podemos estar hablando y hablando y hablando, pero si no sabemos qué es la policía, pues nos vamos a perder. Y parte de voy a poner dos momentos históricos fundamentales. Uno en Inglaterra, cuando se crea formalmente la policía, y la policía deja de ser militar. Eso es fundamental. Es decir, la policía no puede ser militar, si no, no es policía. Es un elemento no solamente conceptual, sino conceptual filosófico que va mucho más allá. Eso es fundamental. Fundamental. Si la policía tiene toques militares, luego entonces no es policía. Será otra cosa, pero no es policía. Eso es lo primero. Lo segundo, el elemento que introduce Japón. En la década más o menos de entre los 40 y 60, que el mismo libro marca,
es decir, el elemento comunitario. Y con esto voy a hacer hilación con todos los elementos de análisis que se va haciendo. Es decir, es una policía que parte de la comunidad y no solo que parte de la comunidad, es la comunidad misma. Es decir, los policías son la comunidad, no son extraños, extrañas. Son hombres y mujeres de la comunidad. Y este libro lo refleja de forma clara. Segundo, tiene un enfoque diferenciado. Por eso digo que no hay un gran elemento, ¿no? No es como que esta es pues, la tabla de Moisés, ¿no? Y pues ya tenemos la tabla de Moisés y ya está. Pues no. Presenta un enfoque diferenciado. ¿Por qué? Presenta el modelo, y ya bien lo mencionaba, voy a poner 3 modelos que me parecen muy interesantes. Bueno, 4. Efectivamente, el modelo de San Pedro Garza, que claramente menciona el elemento territorial, que es fundamental, pero parte del hecho de la realidad misma del lugar. Es decir, es un elemento comunitario, pero también con diálogo con empresarios. Es decir, porque hay una comunidad fuerte de empresarios. El elemento de Cherán, que es una comunidad que parte de las fogatas, asimismo lo menciona, es decir, del elemento que está mucho más enraizado en un elemento de comunidad distinto al elemento de San Pedro, pero que aún así parte del territorio y de la visión de la propia comunidad. Eso es fundamental. Es decir, tiene un enfoque diferenciado. El otro elemento que me parece es interesantísimo es el de Chihuahua también. Menciona una manera en cómo Chihuahua llega de altos índices a aterrizar a elementos respondiendo a la comunidad totalmente distinto a los otros anteriores. Igual Nezahualcóyotl. Es decir, cada uno presenta una peculiaridad, no me quiero extender, pero eso es lo interesante, que lean el libro para que vean dónde está, digamos, esto. Y eso es lo fundamental. Pero sí tiene elementos compartidos, es decir, parte de un análisis del contexto, parte de reconocerse en el territorio y ser parte del territorio y que el territorio se construye. Segundo, que los policías son de la comunidad misma y son parte de la comunidad, es decir, se apropian de la comunidad y la comunidad se apropia de ellas y ellos. Tercero, que hay un constante diálogo y el diálogo lo que lleva es no solamente a un diálogo vacío, sino un diálogo donde se toman decisiones a partir de dónde, de la propia necesidad de la comunidad. Es decir, la gente sabe lo que necesita. Los policías saben porque están en proximidad. Claro que lo saben. Y esto es lo maravilloso que presenta esto. Y tercero, el elemento, bueno, no es tercero, como el cuarto, la transparencia. La transparencia es fundamental. La transparencia es fundamental en el sentido de este diálogo de rendición de cuentas constante para saber cómo estamos. Y esto nos lleva a otro elemento que casi siempre se nos escapa. La dignidad del policía. ¿Qué significa esto? Reconocerle también como miembro de la comunidad y darle condiciones dignas. Todas las condiciones dignas. ¿Qué significa eso? Un salario adecuado, prestaciones adecuadas y un elemento que lo permite integrar también y ser reconocido como comunidad y como humano. Me parece que a veces se desdibuja muchísimo este elemento de los policías. Es fundamental, fundamental. Y me parece que el libro lo rescata de manera, o sea, lo va rescatando. Y luego todo esto, si lo vamos hilando, como si fuera un hilo, y vamos hilando todo esto, lo que nos presenta entonces es que si partimos de todos estos puntos y los unimos todos, ¿a qué nos lleva? A tener un elemento que parte efectivamente, y este es como lo que quiero hacer, de dónde estamos parados, es decir, qué situación tenemos. Tenemos que analizar dónde estamos sentados. Si se va a hacer un análisis de la policía de Zapopan, pues va a ser de Zapopan, no de Chihuahua, de Guadalajara, y así sucesivamente. Entonces tenemos que preguntarle a la comunidad, pero al mismo tiempo tenemos que preguntarle a los policías. Y también, efectivamente, se les tiene que equipar, y también se les tiene que dar salario, y también tiene que haber una serie de estructura territorial que les permita actuar. Por eso pone el ejemplo de San Pedro de las Cámaras y de otros lugares que les permite también este elemento de respuesta rápida, pero también los vecinos hacen este elemento de respuesta y conexión. Y entonces el extraño se vuelve cercano, o la extraña se vuelve cercana. ¿Quién es el extraño? El policía, la policía. ¿Quién se vuelve ahora cercano? El policía, la policía, porque entonces el elemento comunitario de identidad, de tejido social, está allí. Allí. ¿Por qué? Porque entonces la necesidad de seguridad no solamente está vista desde el ciudadano como si el policía fuera una especie de
persona extraña que viviera en una realidad distinta y no fuera un ciudadano. Y entonces, también el policía, que es lo que me parece interesante que está entretejido, también el policía es la persona que se interesa por la propia seguridad porque está en esa comunidad. Y entonces, todos estos elementos que están aquí, insisto, y que se pueden recoger y que hay mucha riqueza en esto, efectivamente, es esta maravilla de tener en cuenta distintos elementos, distintos enfoques, donde sí se puede generar una policía auténtica, comunitaria, que responda a el lugar donde está. No con un, insisto, no como una especie de estereotipo donde vamos a copiar pues lo que hacen en Inglaterra, pues por eso no funciona, o lo que hacen en Singapur, pues por eso no funciona, porque no somos Singapur, o qué hacen en Ciudad de México, pues por eso no funciona, porque no es Ciudad de México. Entonces, este libro lo que me parece maravilloso es eso, hay que diferenciarnos, no en el sentido de hacernos extraños, sino en el sentido de reconocernos, hacernos y vernos como otros, pero no como otros como un extraño, como el tú y el yo, sino como dos yos que se encuentran ya en un nosotros. Por eso me parece que sí da muchísimos datos, pero también arroja un elemento fundamental del tejido. Y el elemento fundamental que para lograr la paz solo se puede lograr reconociéndonos. Por eso se reconoce el lugar, es decir, donde estamos parados. Por eso se reconocen las personas. Y las personas, que es el policía, la policía, las personas de quien se vive, y también efectivamente los actores políticos, las actrices políticas, es decir, quien gobierna. Es decir, no es que uno haga una cosa, otro haga otra y otro haga otra, es que todos tienen que actuar juntas y juntos. Si no, esto no hay modo. Y insisto, y voy a con esto terminar regresando al principio, lo fundamental es también saber qué es la policía. Y perdón que recalque tanto esto, la policía no son militares. La policía no son militares y no pueden actuar como militares, porque el objeto de la policía es efectivamente prevenir, insertarse y hacer que la propia comunidad genere elementos de paz, porque la policía no actúa de forma letal, es decir, la policía no va a matar, y perdón que sea tan rudo con lo que digo, la policía lo que va es ayudar. Entonces, si se fijan, el enfoque es abismalmente distinto. Y esto lo que nos permite también, aunque creo que no es el objetivo del libro, es también hacer una crítica de hacia dónde queremos ir. Porque entonces esto rompe, y perdón que lo ponga así, el mando único, porque no puede existir un mando único cuando existe diferenciación. Sí puede ser coordinación, que no es lo mismo, no es lo mismo. Y creo que esto es lo que nos presenta la maravilla del libro. Sí, obviamente tendrá sus cosas que mejorar, pero la redignificación de la comunidad, del territorio y de las y los policías, junto con los servidores públicos, es lo que creo que el libro da. Entonces, teniendo todos estos elementos, es como si tuviéramos un gran hilar y estuviéramos hilando con distintos hilos. Solamente con esos maravillosos hilos podemos efectivamente obtener una hermosa tela. De lo contrario, no se va a poder. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por tu aportación. Creo que es muy importante lo que mencionas de las comunidades con identidades propias, con identidades culturales propias, y ahí es donde cabe la esencia de particularizar los proyectos policíacos para cada comunidad, para responder a esas identidades únicas, ¿no? Que pueden ser compartibles, pero no necesariamente son iguales, ¿no? Muchas gracias. Quisiera pedirle al licenciado Pablo Lemus si nos puede compartir sus comentarios ahora. ¿Ahí? Sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias al ITESO por su invitación. Gracias, señor rector. Pensé mucho cómo abordar la temática del libro y creo que la mejor forma para hacerlo es compartir con ustedes las experiencias que hemos vivido durante prácticamente 7 años de gobierno, para tratar de enriquecer la discusión y ver la forma en la que todos podamos participar en la solución al problema que evidentemente tenemos. Primero, la comparación con otras policías, y créanme que hemos estudiado los modelos policíacos de distintos municipios,
de distintos países para tratarlos de tropicalizar en la medida de las posibilidades anteriormente en el modelo de prevención del delito y de fortalecimiento de la policía en Zapopan y ahora en Guadalajara. Permítanme, y no quiero ser disruptivo, sin embargo, creo que son apreciaciones que valen. Miren, Miguel Treviño, el alcalde de San Pedro, es un gran amigo mío. Él ha estado aquí muchas veces, yo he estado muchas veces allá, compartimos modelos en distintas políticas públicas, pero es muy diferente el modelo de San Pedro Garza García. Voy a poner algunas consideraciones. En territorio, San Pedro Garza García es aproximadamente, si lo vemos desde la Universidad Autónoma, pongámonos en Avenida Patria, desde la Universidad Autónoma hasta Acueducto, es decir, a la zona de Andares y de ahí hasta Valle Real, en territorio. Tiene 200,000 habitantes. Y es más, no llegan a 200,000 habitantes. Tienen un presupuesto de 2,400 millones de pesos. Comparémoslo con Guadalajara o con Zapopan, que ahí sí hay más similitudes. Guadalajara o Zapopan tenemos 1,5 millones de habitantes cada uno, más o menos. Y tenemos un presupuesto de entre 8, más o menos 8,000 millones Zapopan, 9,000 millones Guadalajara. Estamos hablando que el presupuesto per cápita de San Pedro Garza García es 46% mayor que cualquiera de nuestros municipios. Si lo quisiéramos comparar con el de Monterrey, tampoco lo podemos hacer, porque el modelo de seguridad de Monterrey se construyó en una lógica más parecida a la del gobierno de la Ciudad de México, donde el gobierno central y no las delegaciones son quien controla la policía. Es decir, la policía de Monterrey, no la de San Pedro García, la policía de Monterrey es en más del 70% responsabilidad del gobierno estatal. Entonces tampoco nos podemos comparar con ellos. ¿Qué es lo que hemos buscado? Otros modelos, por ejemplo, lo sucedido en La Laguna. Creo que es un modelo muy interesante. Conocemos el modelo de Cherán también, que es muy diferente al que tenemos aquí. Es un modelo muy bueno, pero muy diferente al que podemos tener acá. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y yo aquí ampliaría la discusión, porque no podemos abordar el problema de inseguridad solamente desde un ámbito policíaco, porque tenemos que hablar de reconstrucción del tejido social, tenemos que hablar de prevención del delito, tenemos que hablar de economía, de cómo están las cosas. Miren, ahora que platicáis, es muy interesante lo que he escuchado, de verdad. ¿Ustedes sabían que un policía de Guadalajara o de Zapopan, hoy ya la policía mejor pagada de la zona metropolitana es la de Guadalajara? Antes era la de Zapopan, pero bueno, ahí se las dejo. Es la de Guadalajara. ¿Ustedes saben que ya un policía de Guadalajara gana más que uno de San Pedro Garza García? Porque siempre nos habían dicho que la mejor policía, la policía mejor pagada era la de ella. La mejor policía municipal pagada a nivel nacional es 1 Guadalajara, 2 Zapopan, 3 San Pedro Garza García. Ahí les va otra disyuntiva. ¿Saben cuántas vacantes tenemos en la policía de Guadalajara? Con todo y que somos la policía mejor pagada del país. Prácticamente 600. Con todo y que pagamos bien y buenas prestaciones, no conseguimos elementos. Hemos establecido distintas estrategias para poder conseguir elementos que se acerquen con nosotros y cubrir estas vacantes y evidentemente llegar mucho más a resolver los problemas de la sociedad. Es multifactorial. ¿Por qué los podemos conseguir? Pues evidentemente con la situación que guarda la seguridad de todo el país, ¿quién se anima a ser policía? Pues no está fácil. El desgaste con los horarios que se tienen y demás no es una situación sencilla. Nos está costando mucho trabajo. Acabamos de organizar un nuevo modelo a través, y quiero entrar ahora porque eso está bien interesante también lo que tú mencionabas, Miguel Ángel, este asunto de militarizar o no militarizar las policías. Y quiero abordarlo en unos minutos. Mi punto de vista, no es que yo tenga la razón, ni mucho menos. Yo quiero decir lo que me ha pasado.
nosotros hemos establecido un acuerdo con la 15ª zona militar para que todos aquellos alumnos que están en el servicio militar y que salen del mismo, y adicionalmente aquellos alumnos que están preparando durante 3 meses, porque ellos tienen grupos de alumnos que preparan durante 3 meses, en el momento en que salen de esa preparación, podamos nosotros tener una bolsa de trabajo para poderlos captar y vengan a trabajar con nosotros. Ni así lo hemos podido lograr, pero ahí vamos. Eso no quiere decir que nosotros querramos militarizar a la policía, sino lo que quiere decir es que estos cadetes ya tienen una formación y es importante aprovecharla y pues tratar de reclutarlos para evitar que incluso se puedan ir al crimen organizado. Les decía que no lo hemos podido lograr. ¿Qué veo? Porque en un capítulo del libro leí con mucha atención este asunto de la militarización de las policías. Yo coincido contigo, es un gran error. Militarizar una policía municipal, una policía de cercanía, es un gravísimo error. Yo venía de la iniciativa privada hace 7 años y pues evidentemente uno no está involucrado en cuestiones de seguridad. Y cuando empecé a buscar mandos, puedo compartirles esta anécdota, cuando empecé a buscar mandos me acercaron primero a un par de militares. Y la verdad es que después de entrevistarlos, y créanme que respeto muchísimo a la Secretaría de la Defensa Nacional, muchísimo, y a la Marina, de una forma extraordinaria, tengo un respeto y un trabajo conjunto con ellos, pero una cosa son las labores militares y otras muy distintas las policíacas. Se los digo de verdad. Tomé la decisión de invitar a un policía de carrera a la Policía Municipal de Zapopan. Y platiqué con esta persona, que en aquel tiempo era el delegado de la Policía Federal en Jalisco, y le hice la invitación. Y me dijo, no, porque la verdad es que yo gano más en la Policía Federal, tengo una carrera de muchos años, voy a perder mi antigüedad. 2 veces hablé con él y las 2 veces se negó a participar en la Policía Municipal. Total, fui a ver, en aquel entonces era el último trienio del sexenio del presidente Peña Nieto, y tenían un modelo de seguridad distinto al que se tiene hoy. No recuerdo el nombre exacto, pero se llamaba algo así como Coordinación Nacional de Seguridad Pública, y había, fíjense nada más lo que es la vida, el titular del mismo es hoy presidente municipal de San Luis Potosí, un policía de carrera, no recuerdo, Galindo. Galindo estaba al frente de esa coordinación. Y entonces me recibió un lunes a las 11:45 de la noche en sus oficinas allá de Insurgentes. Entonces llegué 11:45 de la noche. Y entonces, pues un pueblerino como yo, presidente municipal electo de Zapopan, donde todo el mundo conoce a Guadalajara, pero pues no tanto a Zapopan, ni más en aquel entonces. Pues me recibió Galindo con un puro, estaba fumando, él puro, yo no fumo nada, pero me recibe y me dice, ¿en qué le puedo ayudar? Y le dije, vengo de la iniciativa privada. Y la verdad yo no conozco a nadie en materia de seguridad. Ah, me dice, está muy rápido. Ahorita lo despachamos, le voy a mandar 3 recomendaciones la semana que entra. Le dije, no, es que ya lo tengo. Entonces me dijo, entonces, ¿cómo le puedo ayudar? No estoy entendiendo. ¿A qué vino hasta acá? Y le contesté a Galindo, le dije, ustedes son policías, ¿no? Sí, reciben órdenes, sí. Lo que le vengo a pedir es que usted le dé la orden a este perfil que yo ya elegí, porque no se quiere venir de titular de la policía y quiero que usted le dé la orden para que se venga. Eso es lo que le quiero pedir. Se hizo para atrás en su asiento y me dijo, mire, por como me lo pidió, se ve que usted tiene pantaloncitos, por eso lo voy a ayudar. Y tal cual fue el esquema. Evidentemente le pedí otras cosas. Le pedí, por ejemplo, que la carrera de policía de este mando no se truncara en su antigüedad, que se le siguieran dando algunas prestaciones, etcétera, para poderle compensar los ingresos que iba a tener en la policía municipal de Zapopan. Empezamos a trabajar con el modelo de prevención del delito,
trajimos las colmenas, que son los parques biblioteca que se tienen en Medellín, las uvas, que son las remodelaciones de las unidades deportivas, comedores comunitarios, que por cierto el ITESO en los 3 modelos nos ha ayudado muchísimo, y empezamos a reformar y a dar buenos resultados. Una de las cosas, para que vean, uno nunca sabe para quién trabaja, pero una de las cosas que yo insistía es que teniendo la misma población Zapopan y Guadalajara, pero 8 veces más territorio, 7 punto y tantos más territorios Zapopan con Guadalajara, teníamos una tercera parte de los delitos en Zapopan. Esto es lo que logramos a lo largo de 6 años. ¿Quién iba a decir que lo íbamos a estar en Guadalajara? Y ahora la bronca se voltea. Y hoy estamos ante un escenario complejo. Estamos invirtiendo fuertemente en el fortalecimiento de la policía, comprando unidades. No hay unidades en todo el mundo, ¿eh? No hay patrullas en todo el mundo. Esto es un efecto, evidentemente, de la crisis sanitaria por el COVID, la logística en el movimiento de mercancías a nivel global. No hay patrullas. Por más que querramos, si ustedes sacan un cheque mañana del ITESO que quieren comprar, ya no les digo 200, 20 patrullas, el proveedor les va a decir mínimo 10 meses. Van a ver. Y las administraciones municipales son de 3 años. Y entonces, ¿cómo hacerle para tratar de compensar este asunto tan complicado? Leí en la prensa la semana pasada, por ejemplo, en la policía de Tonalá, los criticaban fuertemente porque compraron patrullas seminuevas, arrendaron patrullas seminuevas. Y yo, viviendo la problemática diaria, entendía al presidente municipal de Tonalá, pues es que no hay en el mercado. Y la única forma de hacer es, pues, tratar de jalar lo que se tiene en el momento, ¿no? Otra de las cosas también bien interesantes, yo creo que hay que fortalecer el sistema, sobre todo el sistema policíaco de carrera. Y sí creo que los mandos de nuestras policías municipales tienen que ser policíacos. El comisario de la Policía de Guadalajara, hablo por mí, yo no puedo hablar por los demás, es un policía que salió de la Policía de Guadalajara, que ha sido policía durante toda su vida, empezó a los 18 años de policía y en él estoy confiando y me está dando buenos resultados. ¿Cuál es la diferenciación con la Guardia Nacional y con el Ejército? Que ya no terminé el tema. La formación castrense está hecha para otra cosa. La formación castrense puede estar hecha para un DN3, ¿no? En una situación de emergencia, o puede estar hecha para poder combatir al crimen organizado. Y lo digo así abiertamente. ¿Ustedes creen que lo que pasó en Vallarta el pasado fin de semana, donde abatieron a este líder criminal, que fue la Guardia Nacional quien lo hizo, ¿ustedes creen que la Policía Municipal de Puerto Vallarta hubiera podido? ¿Hubiera tenido la capacidad de llegar y combatir a estos liderazgos del cártel? ¿De verdad? Yo no creo. Entonces, ¿cuál es la gran diferenciación? La Guardia Nacional o el Ejército Mexicano o la Marina o como le quieran decir, tiene que estar para combatir el crimen organizado en un altísimo nivel. Y a nosotros, en las policías municipales, dejarnos los delitos que más le duelen a las personas, los delitos patrimoniales. Robo a persona, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a vehículo. Voy a describir esos 4 por el momento, que son en los que nos estamos enfocando más. Y dejarle a la Guardia Nacional, digamos, estos delitos de alto impacto. Siguiente, la cuestión de los dineros siempre será importante. Nosotros, y me refiero en mi papel como presidente municipal de Zapopan, y me refiero en mi papel como presidente municipal de Guadalajara, estos municipios, como quiera que sea, tenemos finanzas que nos pueden permitir afrontar las decisiones, creo yo, equivocadas del gobierno federal de quitar recursos a las policías municipales. Guadalajara, para que se den una idea, de Fortaseg recibía alrededor de 60 millones de pesos. Antes de ese recorte, porque hubo un primer recorte y luego la desaparición, recibía 120 millones.
Es mucho dinero, porque luego nos perdemos en la danza de los millones, como son 9,000 millones, pues ya, eso qué tanto es, ¿no? Es muchísimo dinero. ¿Qué es lo que está pasando con otros municipios? Y lo digo abiertamente porque lo he platicado en su tiempo con María Elena, ahora con Citlali. A municipios, ya olvídense, ya no les digo del interior del estado, de aquí de la zona metropolitana, los están dejando sin recursos para capacitación, para compra de patrullas, para prevención del delito. ¿Qué lógica puede guardar si la principal preocupación en este país es la seguridad y le quitamos los recursos a las policías municipales? Es un contrasentido. Y tenemos todos que luchar para tratar de lograr que haya más recursos para seguridad, que nos permitan abatir los delitos que estamos teniendo. Permítame, quiero leer algo, me interesó muchísimo. Algo que leí aquí en el libro, lo voy a citar textual, está bien interesante. Dice, la población reconoce que no asiste a juntas vecinales, no participa en la toma de decisiones, no se capacita, no expone sus puntos de vista y o no se deja interpelar por las necesidades de sus vecinos. En general, se considera que se puede proveer de lo necesario de manera individual, porque lo demás queda en manos del Estado. Es decir, todo es responsabilidad de los gobiernos. Sin embargo, lo que demuestra la experiencia es que nadie puede construir seguridad de manera aislada, ni siquiera los cuerpos de policía o el mismo Estado. Esto me parece extraordinario del libro, porque todos tenemos que emprender una nueva cultura de participación ciudadana, porque los problemas se resuelven entre todas y entre todos. La forma en la que pudimos avanzar más rápido en Zapopan fue el involucramiento, también lo describe el libro a través de estas redes de WhatsApp que se están haciendo, a través de la denuncia comunitaria, de la compra comunitaria, por ejemplo, de cámaras, de sistemas de alarma. Esta es la forma en la que se puede avanzar más rápido. Pero todos tenemos que entender que somos parte de la solución y a ningún gobierno le debemos de dejar la responsabilidad única de la solución de los problemas. Venía pensando en el camino. Miren, el viernes pasado fui a comer a un restaurante de Guadalajara. Y les digo a dónde. En un restaurante que está en Avenida Manuel Acuña, casi esquina Pablo Casals. Y en la otra esquina hay una farmacia Guadalajara. Y mientras comía, en 2 horas, conté 10 personas que se estacionaron en línea amarilla, que taparon vehículos, que se metieron en sentido contrario en esa calle. Y entonces yo decía, seguro muchos de los que se metieron me están reclamando en mi Twitter muchas cosas, pero no existe una corresponsabilidad solidaria y ciudadana. Y déjenme decirles algo, el 80% de los 10, o sea, 8 de 10 que vi que hicieron eso, vehículos de alta gama. Audis, BMWs, donde uno supondría que hay una mayor cultura ciudadana. No es cierto, no es cierto. Vemos mucho más cultura ciudadana en la gente de bajos recursos y en la clase media, muchas veces que en las clases altas. Y esto es algo que también tenemos que ponderar, ¿no? Y ya para terminar mi exposición y también lo comparto como una inquietud de qué podemos hacer conjuntamente. Yo puedo compartir, señor rector, si me lo permiten, los índices de seguridad de Guadalajara desde que entramos hasta el cierre del mes pasado. Y ustedes verán, en los 4 delitos que acabo de describir y en muchos otros, tenemos reducciones muy importantes. Sobre todo en los lugares que más nos reclamaba la gente, el oriente de la ciudad, la zona de la colonia americana en Chapultepec, Providencia y la zona del centro histórico, ahí en el robo a persona. Los decrementos son muy importantes. Sin embargo, hace unos días sale la ENSU y la percepción de inseguridad en Guadalajara se va para arriba. Y yo lo comparto con ustedes, no ha habido un solo evento en Guadalajara que ustedes puedan decir,
como este lamentabilísimo hecho en Escobedo, ¿no? Que esto, pues, y aquí viene el caso de Escobedo, esto les va a disparar la percepción de inseguridad. Pues son eventos que causan un shock, con toda razón, un shock social. En Guadalajara no ha habido un solo evento que nos haya modificado o que pudiera modificar en un pensamiento ordinario la percepción de inseguridad. Y tuvimos un incremento. Y entonces estamos analizando por qué, si estamos reduciendo los índices, ¿por qué la percepción va hacia arriba? Y hemos encontrado muchas cosas, ¿no? Porque cuando tienes la marca Guadalajara, es como tener el peso del hijo mayor, ¿no? De una familia, que trae la responsabilidad del papá, de que tú tienes que ser y demás. Y cuando puede suceder un evento de inseguridad, una fosa, por ejemplo, en otros lados, cuando se habla a nivel nacional, ¿qué dicen? En Guadalajara, ¿verdad? ¿Qué se dice ahora de este lamentabilísimo asesinato en Escobedo? Lo que sucedió en Monterrey, ¿no? O en Nuevo León. Y eso te pega también a la percepción. Entonces ahora estamos adoptando modelos de cercanía en las colonias para poderle decir a la gente, mira lo que estamos haciendo, mira lo que estamos logrando. A través de las redes sociales, miren, sí, ahí la llevamos, poco a poco. Porque los datos duros no están coincidiendo con la percepción, desafortunadamente. Y se reciben sugerencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcalde, por compartirnos su experiencia, su opinión y su gusto por el libro. Vamos a cerrar con la intervención del doctor Alexander Satirka, que nos compartirá ahora sus impresiones. Muchas gracias, Mayra, muchas gracias a todas y a todos los presentes. Yo creo que hemos tocado una problemática que está relacionada con toda la situación de nuestra sociedad y estoy hablando de las consecuencias de la fragmentación, de el haber abandonado estas costumbres, prácticas, lo que nos va construyendo como seres humanos desde una realidad construida en común. Me ha tocado vivir en esta ciudad y en otras ciudades y captar, por ejemplo, aunque los 6 años previos que estuve aquí viví en una zona complicada de Guadalajara, una colonia marginal con situaciones difíciles, el ambiente, podemos decir, de la gente que vive en el lugar es muy distinto del que he encontrado en otros lugares donde he vivido por el origen rural de la mayor parte de los pobladores, que les hace más proclives a buscar, a conocer al vecino, a invitarse, a ir construyendo en conjunto esta visión compartida y a trabajar para que se pueda lograr, para que se pueda concretar. En los distintos lugares donde me ha tocado vivir he visto maneras diferentes de entender este servicio de la seguridad a la población y recuperando la inquietud de construir o reconstruir el tejido social, de formar no solamente a la policía, sino también a la ciudadanía en el trabajo conjunto, la dificultad en muchos lugares de poder tener una convivencia que no esté facilitada desde fuera. Hay mucha resistencia para construir comités ciudadanos o comités de barrio, etc. En muchas ocasiones hace falta una ayuda externa que permita que esos espacios de encuentro se vayan concretando. Me venía a la mente al escucharles, tenemos la policía militar o policías militarizadas, los 4 años que viví en Bolivia, hasta el día de hoy la policía de Bolivia es militar y tiene una estructura militar. En el Perú, por ejemplo, que me parece un modelo muy interesante, además de la policía armada, que es civil, hay un serenazgo que no está armado. Y esa figura me parece interesante.
Es una figura que puede facilitar los espacios de encuentro, es el que conoce a toda la gente del barrio, es el que sirve muchas veces para prevenir porque oye, escucha y pasa mucha de esta información a la policía que tiene este otro, digamos, este otro servicio más de, no solamente de prevención en este caso, sino también de acción. De entrada, les agradezco que hayan venido aquí al ITESO porque la universidad, como todo espacio de generación de conocimiento, le interesa aportar a lo que la sociedad ve como sus necesidades fundamentales y la mejor manera de hacer esto es a través de una investigación bien pensada, bien trabada, con suficientes elementos para poder sacar conclusiones que sean aplicables, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho como aprendizajes fundamentales. Ya nos lo comentaba Jorge, en el sentido de esta vinculación de todos los servicios y las estructuras que tiene la comunidad con la gente de a pie. No se puede construir profundizando la fragmentación, sino se debe dar esta comunión. La necesidad de adaptar las distintas estructuras y modelos a la realidad de cada lugar, que recupero de la intervención de Miguel Ángel. Y desde luego también la necesidad de un análisis de una experta del nivel de María Eugenia, perdón María Eugenia que olvidara tu nombre, que me llama mucho la atención, como decía, la profundidad que da la experiencia del conocer este tipo de trabajos y de acciones. Y finalmente, en este diálogo de la universidad con el entorno, alguien que tiene en sus manos esta responsabilidad, como es tu caso, Pablo, y ver las maneras como estás tratando de atenderlo, ¿no? Quiero subrayar que la universidad queda abierta a este tipo de diálogo y a aportar de lo mejor que tenemos para el servicio de la sociedad que entre todas y todos estamos tratando de construir. Pues muchas gracias. Muchas gracias, padre rector. Con esto vamos a concluir la presentación. Los invitamos a continuar la conversación con un brindis que hemos preparado para ustedes en la Plaza de los 50 años, que está aquí inmediatamente de este edificio, donde podrán adquirir el libro y platicar también con los ponentes y con los compañeros y compañeras que asisten el día de hoy de parte de la universidad. Se han tomado todas las medidas sanitarias necesarias, les pedimos igual ayudarnos a conservar su sana distancia y les agradecemos a todas y a todos, su participación y su compañía el día de hoy. Muchas gracias.